¿Podríamos vivir sin huesos? ¿Cuántos orificios tenemos en el cuerpo? La segunda jornada de la Donostia Weekend planteó ayer al público preguntas que probablemente nunca antes se habían formulado y que dieron pie a una interesante y divertida charla de máximo rigor científico. Uriol Marimón, de Big Bang Ciencia, defiende la importancia de acercar el conocimiento científico al público general en clave de humor. La ciencia es un método, es una forma de entender la vida, de saber cómo es, y nos ayuda a ser más humildes, a situarnos a las personas donde realmente nos toca. Y si podemos transmitir eso asociado a una emoción, ya una emoción positiva como es el humor, conseguimos que la gente deje de temer a la ciencia, que es lo que nos ha pasado a muchos y a muchas en el cole. El fin de semana de la Weekend ha estado dirigido a la ciudadanía y especialmente a las familias, con actividades relacionadas con la creación y la tecnología. Los participantes en el taller de diseño tuvieron la ocasión de aprender sobre la huella ecológica que dejan los materiales con los que convivimos habitualmente. Y además, construyeron con objetos cotidianos un divertido mecanismo al estilo del artista Jean Tinguely. Una de las actividades más populares fue el taller sobre robótica, donde numerosos niños y niñas tuvieron la oportunidad de montar y programar su propio robot. Asimismo, la jornada incluyó la proyección de Ralph Rompe Internet, una película de animación de Walt Disney estrenada en 2018. La presentación de la cinta contó con una reflexión sobre Internet de la mano de Pantallas Amigas y Forotea.